Buenas noches, mi nombre es Héctor Eduardo Bravo Rivera, soy estudiante del programa de Ingeniería de Software en Uniminuto y en este video voy a realizar la presentación de la actividad para entrevistar a un gerente de proyectos de software desarrollada para la asignatura Gerencia de Proyectos de Software. La idea de esta actividad es conocer desde la experiencia de un profesional que ha liderado proyectos tecnológicos en diferentes países cómo se desarrolla la fase de implementación de un proyecto de software, cuáles son los principales riesgos que pueden presentarse y qué prácticas ayudan a que esta etapa se lleve a cabo de una manera exitosa. A continuación conoceremos la experiencia del ingeniero físico Jorge Jiménez. Antes de empezar con las preguntas, vale la pena conocer un poco del perfil del profesional que participó en esta entrevista. El ingeniero físico Jorge Jiménez cuenta con cerca de 20 años de experiencia en proyectos tecnológicos, arquitectura de soluciones y gerencia de proyectos de software. Actualmente, él lidera equipos de trabajo en distintos países de Latinoamérica y participa en iniciativas de transformación tecnológica para el sector asegurador. Escuchemos un poco cómo él describe su experiencia profesional y el rol que desempeña actualmente. Yo actualmente estoy en una empresa que se llama Exaware y proveo servicios de consultoría a aseguradoras en toda Latinoamérica. Sura, hemos visto AXA en Bogotá. Recientemente estuve en Bogotá visitando a AXA. También en Argentina, en Chile, en Perú, en México. También pues soportamos la operación de Europa y de Estados Unidos. Aunque bueno, hoy día mi rol es este es el título, soy Head of the LATAM Insurance Services. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy el gestor de todo el equipo de Latinoamérica para la empresa de Exaware. Entonces ahora estamos buscando un crecimiento en esta parte del mundo. Hoy día Exaware tiene una presencia muy importante en Europa y en Asia, principalmente en lo que es Australia, en la parte de Asia, en lo que es Hong Kong, Japón e India, ¿no? Que es donde están las oficinas centrales. Mi objetivo en este momento es abrir nuevas cuentas, desarrollar propuestas de solución que incluyan innovación tecnológica, pues ahora mismo la inteligencia artificial es lo que está en auge, entonces pues nosotros ya implementamos muchos diseños y muchas soluciones con inteligencia artificial para que de manera natural entren a los procesos y puedan ser útiles en su día a día de las empresas, con el objetivo principalmente, como cualquier empresa, es mejorar sus ganancias, reducir tiempos, optimizar en todos sentidos costos, tiempos, materiales, etcétera, ¿no? Entonces, estoy en esa área, dirijo un grupo de alrededor de 50 personas distribuidas a lo largo de México, de Colombia y de Argentina, y coordino a este equipo junto con el equipo de India, que para nosotros será algo así como un offshore, que ellos trabajan en una zona horaria que son 11 horas y media delante de nosotros, entonces a eso le llamamos offshore, ¿no? Gente que trabaja en otra zona horaria y que no está en línea contigo trabajando en el día a día. Pues más o menos en eso estoy ahora enfocado. Tengo una experiencia alrededor de 20 años en seguros, en banca, en finanzas, tecnología desde lenguajes de programación orientada a objetos, principalmente Java, pero he tocado un poco de .NET, frontend como es Angular, React, arquitecturas de nube, arquitecturas on-premise. eh, y bueno, principalmente ese es mi rol, ¿no? Entre un rol técnico, arquitecto y un rol manager, básicamente. Después de escuchar su presentación, queda claro que su experiencia no se limita solo al desarrollo de software. También ha liderado equipos multidisciplinarios, ha trabajado con clientes internacionales y dirigido proyectos de gran alcance. Ese recorrido pues hace que sus respuestas estén basadas en situaciones reales y sean de mucha ayuda para nuestra carrera. Yo Yo actualmente actualmente estoy en estoy en una una empresa que empresa se que se llama llama Exa
Una implementación no comienza cuando los desarrolladores escriban la primera línea de código. Antes de eso hay un trabajo muy importante de planificación, organización y coordinación. Por esta razón, una de las preguntas realizadas al ingeniero Jorge Jiménez fue cuáles considera que son las actividades más importantes que debe liderar un gerente de proyectos para que la implementación tenga buenos resultados. Ok, estamos hablando de la implementación de un proyecto, ¿correcto? Entonces, aquí la implementación es prácticamente el punto final de una negociación inicial con un cliente. Con un cliente tú vas, te sientas y el cliente te expone su necesidad de negocio, porque aquí es muy importante eso, ¿no? Casi siempre vemos la parte de software, pero aquí lo importante es resolver una necesidad de un negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que entender cuál es el objetivo de hacer ese software. Quiero vender más, quiero optimizar los costos, quiero tener menos recursos, ¿qué quiero hacer? Entonces, primero es, me siento con el cliente, reviso su necesidad de negocio, él me expone su tecnología, yo con esa tecnología me siento con mi equipo de expertos de todo tipo. ¿Qué es un equipo de expertos? Son business analysts, desarrolladores, arquitectos, tester, project managers, account managers, etcétera. Y entre todos desarrollamos una propuesta integral. Una propuesta integral es que incluye costo del proyecto, tiempo de implementación, número de recursos y plan de trabajo. Eso es lo que se necesita para iniciar una implementación de un proyecto de software. Entonces, con esto digo ok, eso es lo que significa planear y organizar la parte del proyecto, ¿no? Hasta aquí llevamos esa parte. Ahora, ¿cómo dirijo esta parte? Necesitamos definitivamente un equipo experto en lo que vamos a implementar. Un project manager que haya tenido experiencia en proyectos similares de esta naturaleza, como bien puede ser un proyecto de 3 meses, 6 meses, un año, 5 años. Tenemos que tener una persona que tenga experiencia haciendo proyectos de este tamaño, porque esta persona entiende los riesgos inherentes a un proyecto de corta duración, de mediana duración y larga duración, ¿no? Cada proyecto tiene diferentes riesgos y diferentes eh, riesgos que se presentan, ¿no? Lo segundo es un equipo funcional que conozca muy bien el negocio, que esté inmerso en las necesidades del día a día, porque durante una implementación de un proyecto, pues las necesidades pueden cambiar y necesitas una persona que pueda traducir esas necesidades hacia el equipo técnico. Y luego en el equipo técnico tú necesitas al menos un experto por cada 4 desarrolladores, 3 desarrolladores, que les pueda traducir ese conocimiento en términos técnicos que el equipo de desarrollo pueda entender. Y finalmente, un equipo de testing, que es el encargado de garantizar que ese desarrollo se va a hacer con la calidad requerida para poderlo liberar a un ambiente productivo, que es donde finalmente se implementa ese software y pues el usuario final es en el que hace uso, ¿no? Minimizar el riesgo de defectos que puedan poner en riesgo su liberación o que sea inviable el uso de este proyecto. Me llamó mucho la atención que desde su experiencia todo empieza entendiendo realmente qué necesita el negocio y a partir de ahí se define el alcance del proyecto, el tiempo, los costos, los recursos y el plan de trabajo. También resalta algo que muchas veces se pasa por alto, que es una implementación no depende únicamente del equipo de desarrollo. También hace falta la participación de analistas de negocio, arquitectos, especialistas técnicos, personal de pruebas y por supuesto pues un gerente con mucha experiencia y conocimiento para poder coordinar todo el proceso. Ok, Ok,
Ningún proyecto está libre de riesgos. Lo importante no es evitar que aparezcan, sino identificarlos con tiempo y definir cómo responder si llegan a materializarse. Eh, en esta pregunta, el ingeniero explica cuáles son los riesgos que más afectan una implementación y cómo deberían gestionarse durante todo el proyecto. Y riesgos es, por sí mismo es un área, ¿no? Hay un rol que se llama Risk Management, Risk Manager, ¿no? Y aquí otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Los riesgos vamos a tener de tres principales categorías que tiene que ver mucho con el proyecto. Costo, tiempo y recursos. Entonces tú puedes categorizar todo, absolutamente todo en esos tres pilares. ¿Ok? Primero, ¿cómo voy a gestionar mis riesgos? Durante la planeación y la propuesta que vas a preparar al cliente, tienes que incluir tu matriz de riesgos. Tienes que incluir un RACI. ¿Qué es un RACI? Es una matriz de responsabilidad, corresponsabilidad, etcétera. Y ahí tú debes de listar los riesgos que identifiques basado en tu experiencia previa en proyectos similares. Eso te va a dar una cobertura, pensemos, dada la experiencia de una empresa, puede ir desde un 50% a un 80%, un 90%. No existe un proyecto que van a hacer con todos los riesgos listados en orden y con la prioridad correcta. Una vez que arrancas tu proyecto, esa matriz de riesgos la tienes que ir actualizando diariamente y semanalmente. Y hay una persona enfocada a eso, que es el Project Manager, el Business Manager, el Testing Manager y todos los managers a nivel del proyecto, ¿no? Y van actualizando esa matriz de riesgos justo para ir identificando los riesgos potenciales que se pueden volver en un problema, cómo los mitigo con un plan de acción. Un riesgo tú lo identificas y tú preparas un plan de acción para que no se vuelva un problema. Pero si ya se vuelve un problema, entonces ya pasamos a otra categoría en donde ya se vuelve un problema y tú tienes que ejecutar un plan de remediación, ¿no? Con esto, pues más o menos es en general lo que debes de trabajar en el día a día, definitivamente, en proyectos. Y sobre todo, ahora con la cuestión de la inteligencia artificial, muchas cosas se dan por sentadas y que la inteligencia te ayuda a desarrollar muy rápidamente, pero no todas las personas pueden correr a esa misma velocidad. Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte también, hablando de riesgos, ¿no? Algo que considero muy importante es que el ingeniero Jorge diferencia claramente un riesgo de un problema. Mientras que un riesgo todavía puede prevenirse mediante un plan de acción, un problema ya requiere medidas de remediación. También destaca que la gestión de riesgos no es una actividad que se haga solo al inicio del proyecto, es un proceso continuo que debe revisarse y actualizarle conforme avanza la implementación del proyecto. Y riesgos
Escuchar experiencias reales permite entender mucho mejor la importancia de una buena gestión del proyecto. Por eso también se le pidió al ingeniero Jorge que compartiera un caso donde una implementación no alcance los resultados esperados y explicara qué ocurrió. Sí, definitivamente ha ocurrido esos casos. Me ha tocado interactuar indirectamente en estos proyectos. Típicamente cuando yo tomo un proyecto, yo procuro no tomar más de uno o dos proyectos como yo responsable. ¿Por qué? Porque en muchas compañías se suele sobrecargar la asignación o la capacidad instalada de los equipos. Y eso es el primer riesgo y ahí no hay manera de poder controlar o levantar y decir, oye, pues mi riesgo es que las personas no tienen tiempo. Eso no lo puedes decir frente al equipo de clientes, ¿no? Tú por atrás tienes que buscar la manera. Entonces, primero, yo evito hacer eso, ¿no? Hay otras personas que no lo hacen así, pero bueno, esas son formas. En este proyecto lo que ocurrió fue que era un proyecto global, en donde se involucraban equipos de Chile, de México, España, Polonia, Inglaterra. De entrada, ese es un tema muy interesante porque trabajar con equipos multiregionales, multilenguaje, multicultura, requiere una capa en donde tú tengas una persona o un grupo de trabajo especializado para orquestar y coordinar todos esos equipos regionales, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en este proyecto? Que dieron por sentado que porque todos eran expertos y todos iban a trabajar en su zona horaria y en sus entregables, todos iban a conectar de manera natural. Eso no pasa, ¿no? En la vida real. En la vida real tú tienes que tener un grupo de trabajo que se encargue de coordinar a lo largo de todas esas zonas horarias, idiomas, entregables, dependencias a lo largo de cada semana, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el manejo de la matriz de responsabilidad, que es el RACI, en donde si no está claro lo que debe de entregar, qué equipo, en qué tiempo y cuáles son las consecuencias de no entregarlo, pues se van moviendo las fechas de entrega de una semana a la siguiente y de la siguiente al siguiente sprint, dependiendo de la metodología. En este caso era una metodología ágil, entonces pues los entregables se iban moviendo. Cuando se entregaban al final del sprint, pues el entregable no estaba completo o le faltaban pruebas o no era los acceptance criteria o los criterios de aceptación no estaban completos, ¿no? Entonces, bueno, se fue desarrollando el proyecto, pero cada vez que avanzaba se iban terminando menos cosas con menor calidad. Llegó el punto en donde gerencia de proyectos y cliente decidieron pausar el proyecto y hacer un análisis. A ver, hemos invertido tanto dinero, tanto tiempo, tantos recursos. ¿Cuánto de retraso tenemos? Tenemos 1 año y medio de retraso. Entonces se toma la decisión de no continuar con el proyecto, cancelar el proyecto y volver a hacer una evaluación para cambiar la plataforma y cambiar la estrategia de implementación. Porque la implementación no funcionó debido a la manera en cómo se definió la forma de implementar ese proyecto, cómo iba a operar ese proyecto en esa dinámica multi global y con equipos regionales, ¿no? Ok, muchas gracias. Las consecuencias de esto, George, Uf, las volaron cabezas, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se gestionó sí. el after? El after ocurre de la siguiente manera, ¿no? Tú tienes un presupuesto, aquí hablamos de millones de dólares, esos proyectos casi siempre en cualquier lado del mundo son en dólares, jamás se manejan monedas nacionales. Más o menos hablaban alrededor de unos 12 a 15 millones de dólares, de los cuales habían gastado aproximadamente el 80%, 70-80% del presupuesto y no se tenía una entrega tangible en producción, lo que le llamamos un MVP, un Minimal Value Product, poderlo tener en producción. No se llegó a ese punto, ¿no? Entonces se tomó esa decisión porque se había gastado mucho presupuesto o ya casi todo el presupuesto sin tener un proyecto entregable, ¿no? Entonces aquí las primeras responsables siempre van a ser el gerente de proyectos, el arquitecto de solución y el líder de tecnología internos de la compañía. Y del lado del implementador, pues es la compañía, en este caso como por ejemplo nosotros, como empresa,
que no levantamos la mano, no notificamos de estos riesgos, no supimos gestionar, entonces hay un contrato de por medio y hay penalizaciones. Y en esas penalizaciones, la empresa implementadora responsable tiene que pagarle a la empresa a la que prometió implementarle algo, pero no lo consiguió, ¿no? Es como cualquier contrato de servicio. Yo te ofrecí un servicio, pero no te lo entrego, entonces yo tengo que pagarte por no cumplir lo que yo dije que te iba a entregar, ¿no? Entonces, dan de baja a estas personas, sí, definitivamente salen de la compañía, renuevan el equipo para justamente, pues, buscar de una manera, no diría agresiva, pero cambiar la estrategia. Porque el impacto de estos proyectos es que una empresa puede perder años de innovación tecnológica si no hacen bien o no ejecutan bien proyectos clave, como fue este caso, ¿no? Un proyecto de transformación de tecnología, pasar de legacy, como hablamos, tecnología de hace 60, 50 años, a movernos a tecnología que hoy es microservicios en la nube, etcétera. Con inteligencia artificial no se consigue, la empresa se estanca 1, 2, 3 años más. Entonces, es un impacto muy grande, en todos sentidos. El caso que nos explica el ingeniero Jorge deja varias enseñanzas. Aunque el proyecto contaba con profesionales experimentados, la falta de coordinación entre los equipos, una asignación poco clara de responsabilidades y el seguimiento insuficiente terminaron generando retrasos importantes. Al final el proyecto fue cancelado después de una inversión muy alta y sin entregar un producto funcional. Es un ejemplo de cómo una mala gestión puede afectar no solo al proyecto, sino también a la estrategia y competitividad de una empresa. Sí, definitivamente.
Para terminar la entrevista, se le pidió al ingeniero Jorge compartir algunas recomendaciones para quienes actualmente estamos estudiando ingeniería de software y aspiramos a participar en proyectos tecnológicos en el futuro. Tener una profesión cualquiera es un camino, es un progreso. Nunca pretendamos aprender algo en un día y volvernos experto en 2 días. Hay una regla que yo siempre le he dicho a todas las personas que he incorporado a mis equipos, las 10,000 horas. Para ser experto en algo ocupamos 10,000 horas. Necesitamos invertir 10,000 horas de nuestro tiempo. Eso, traducido en tiempo, estamos hablando de 8 horas diarias a lo largo de 2 años y medio más o menos para volverse expertos, incluyendo sábados y domingos. Así que disfruten de este camino, aprendan mucho, programen, nunca se casen con una tecnología. Ahora con la llegada de la inteligencia artificial no va a reemplazar trabajos definitivamente, va a acelerar muchas cosas, pero para poder aprovechar la inteligencia hay que desarrollar mucho conocimiento teórico, hay que saber no programar realmente, pero sí saber qué hace un programa, un lenguaje de programación, ¿saben? Y lo más importante, negocio. Piensen siempre en la necesidad. ¿Qué necesita mis vecinos que pueda yo meter en un sistema? ¿Qué necesita esta empresa para poder acelerar procesos? Porque siempre es un negocio y en un negocio quiero yo ganar más invirtiéndolo menos. Eso es optimización. Entonces, ahí es la clave ahora. Ahí es la clave ahora de los nuevos egresados de ingeniería, saber entender las necesidades de un negocio y poder traducir en palabras sencillas un proceso y poder poner en números financieros mejoras. ¿Ok? Ok, Jorge, muchas gracias. Ahí tocas el tema que hace unas semanas estaba Elon Musk diciendo que Uno de los mensajes más valiosos que nos deja el ingeniero es que convertirse en un buen profesional requiere tiempo, práctica y aprendizaje constantes. También me pareció interesante su reflexión sobre la inteligencia artificial. Él dice que más que reemplazar a los ingenieros, él la presenta como una herramienta que puede acelerar muchas tareas, siempre y cuando pues, exista el conocimiento suficiente para utilizarla de forma adecuada y resolver las necesidades reales del negocio. Tener
Después de escuchar al ingeniero Jorge Jiménez, entendí que implementar un proyecto de software implica mucho más que desarrollar una aplicación o cumplir con un cronograma. Detrás de cada implementación hay un trabajo constante de planificación, comunicación, seguimiento y toma de decisiones. Uno de los aspectos que más destacó es la importancia de comprender las necesidades del negocio antes de pensar en la tecnología. Esa idea apareció varias veces durante la entrevista y muestra que el éxito de un proyecto no depende únicamente de la calidad de software, sino también del valor que realmente aporta a la organización el software que desarrollemos. También quedó claro que una organización adecuada de los riesgos puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que termine con retrasos, sobrecostos, incluso con la cancelación del proyecto. Esta actividad me permitió relacionar los conceptos vistos en la asignatura con experiencias reales de un gerente de proyectos que ha trabajado en implementaciones a gran escala. Escuchar este tipo de experiencias aporta una visión mucho más cercana a los retos que enfrentaremos como futuros ingenieros de software. Muchas gracias.